Vamos a conversar con la congresista Mirta Vázquez. Ella es congresista del Frente Amplio, presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. ¿Cómo está, congresista Vázquez? Tenga usted muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es la situación del desamparo de los compatriotas que hemos visto últimamente? Gente que ha querido o que quiere movilizarse hasta sus regiones, pero que han recibido poco apoyo, desde mi punto de vista, de parte del gobierno central, pero también de parte de sus gobiernos regionales. Por favor. Sí, efectivamente este es un tema que nosotros lo hemos planteado muy fuerte desde la Comisión de Inclusión Social. Habida cuenta de que estos grupos de personas son los nuevos vulnerables de este país, ¿no? Las personas que estamos viendo que inician marchas a pie hasta sus lugares de origen son desplazados internos, y frente a ellos debía haber una política explícita del Estado para poder atender esta situación. Ahora, nosotros, ¿qué vemos en este escenario? ¿Cuáles son los problemas que detectamos para la atención de estos conciudadanos? Desde nuestro punto de vista hay tres problemas graves, ¿no? El primero es que el propio Estado no está mirando el tema de esta gente retornante como un tema de desplazamiento. Esto lo hemos visto porque en la Comisión de Inclusión Social invitamos incluso a la ministra de Poblaciones Vulnerables, que consideraba que no son desplazados porque para ella desplazados son solamente los que salen huyendo de la violencia política. Y no, bueno, esos también son desplazados, y seguro hemos tenido en nuestro país por mucho tiempo desplazados de esa naturaleza, pero los desplazados actuales son gente que está huyendo de las ciudades porque no tiene condiciones mínimas de vida, porque se le están violando problemas fundamentales. Entonces, hay un problema grave de que si no reconoces cuál es la problemática, cuál es el asunto de fondo, no vas a poder atenderlo. Lo segundo grave que nos parece es que para atender a estos compatriotas que se están desplazando a diversos puntos del país, creemos, y lo hemos verificado como Comisión de Inclusión Social, hemos verificado que no hay un liderazgo de parte de alguna entidad del Ejecutivo que pueda organizar las diferentes acciones, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Nosotros hemos citado a la ministra de Poblaciones Vulnerables, a la ministra de Inclusión Social, al viceministro de Gobernanza, a todos los sectores que tienen, que en este momento están tratando de atender a esa población. Y lo que vemos es que de cada uno hay una visión sumamente sectorializada, asumen ciertas responsabilidades que en algunos casos no son coordinadas con otros sectores, y entonces así la cosa no se puede atender de manera eficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno les pregunta quién es el encargado de ver, por ejemplo, los protocolos de atención a la gente que está cumpliendo cuarentena. Y entonces dicen, bueno, es que la que está encargada de albergues es la ministra de Medio Ambiente. Y luego la ministra de Medio Ambiente dice, no, pero de eso se tiene que encargar la ministra de la Mujer, sí. Entonces, claro, y al final dicen, no, pero el ente rector es el viceministro de Gobernanza. Gobernanza nos dice, no, pero se ha creado una dirección, la dirección de descentralización es la que debe de mirar con los gobiernos regionales. Eso es grave, digamos, ¿no? Porque si no tienes... Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero quería preguntarle a propósito de esto que usted nos está diciendo, ¿a cuántos gobernadores regionales ha citado el Congreso justamente por estos temas de inmigración? Sí, justamente ese es el tercer problema, ¿no? Que el tercer problema está relacionado con la coordinación con los niveles de gobierno subnacionales que la tiene que tener el Ejecutivo. Nosotros, el Congreso, no podríamos citar a un ministro, podríamos citar a un alto funcionario del Estado, del Ejecutivo, para que pueda responder sobre determinadas circunstancias. Pero dentro de nuestras atribuciones no está citar a los gobernadores y que respondan los gobernadores. Eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. Sí, ahí hay un tema en realidad
organicidad, un tema orgánico que en realidad nosotros no lo podemos resolver, y por eso es que no hemos podido llamar a los gobernadores de uno por uno, o por lo menos al presidente de los gobiernos regionales, porque no está dentro de nuestras atribuciones. Y sí, por eso hemos llamado, por ejemplo, al viceministro de Gobernanza, que está encargado de coordinar con ellos. Y entonces él nos dice que sí, está coordinando, está instando a los gobiernos regionales a que cumplan con la norma y a que se organicen, pero tampoco nosotros lo que vemos es que también del Ejecutivo no hay una posición firme de decirle a los gobernadores que hay una obligación que tienen que cumplir. Hay una ley que se ha dictado, un decreto supremo que se ha dictado para que se priorice el retorno de la gente que está sobre todo varada, etcétera, y que muchos gobiernos regionales no quieren cumplir. Entonces, eso de vamos a instarlos a que cumplan, vamos a coordinar a ver si quieren cumplir o no, nos parece realmente un gran problema, ¿no? Acá tiene que haber una organización decidida y un ente que dirija toda esta política y diga, miren, las cosas se hacen así, se organizan así, los gobiernos regionales tienen que cumplir esto. Ahora también los gobiernos regionales se ven desbordados, porque lo que sentimos es que el Ejecutivo se está tratando de descargar este problema tan grande en los gobiernos regionales. Entonces les dice, bueno, ustedes tienen que organizar, ustedes tienen que ver cómo reciben, de dónde sacan plata para que cumplan las cuarentenas, ¿no? Ni siquiera les están dando pautas técnicas suficientes para que los gobiernos regionales se organicen, no están dando esa dirección técnica, ¿no? Y menos los recursos. Lo que nos pareció grave en nuestras últimas entrevistas es que les preguntamos directamente a los ministerios. El presidente Vizcarra había dicho que a los gobiernos regionales les está dando 20 millones para que actúen en esta situación. Lo anunció en el mensaje, en uno de sus mensajes públicos, ¿no? Y nosotros preguntamos, muy bien, díganos, por favor, a cuántos gobiernos regionales ya les transfirieron este dinero. Y la contestación primero era evasiva y al final tuvieron que admitir que no, que todavía no les han hecho ninguna transferencia. Entonces, ¿cómo esperan que los gobiernos regionales respondan frente a esta situación? Hace algunas semanas atrás, no recuerdo qué gobernador regional fue, pero me encantó porque resulta que su gente se estaba movilizando justamente por una de estas carreteras de Lima, y él mandó desde su región choclo, papa, porque dijo, la gente de mi región no puede quedarse sin comer, y mandaba algunos camioncitos o camiones con todos esos alimentos. No sé cómo se resolvió el problema, pero mi pregunta, mi consulta era si a lo largo de estos días o semanas, más allá de los problemas que usted bien hace en dilucidarlos, en mencionarlos, digamos que en estas semanas los que han estado movilizándose han estado, ya sea a través del Estado, por sus propios medios, llegando a su región. Sí, a ver, fíjense lo que ha sucedido, ¿no? Un problema es que como no se ha todavía transferido los recursos, los gobiernos regionales se han visto en muchos problemas, y algunos lo que han estado haciendo, como por ejemplo el de San Martín, ha estado como prestando recursos de otras partidas para que pueda atender a gran parte de la población que ya estaba en camino. Entonces, algunos han sido lo suficientemente proactivos como para organizarse, conseguir los recursos, aunque sea en préstamos. Algunos se han organizado con sus municipalidades. Esto que usted me comenta de que mandaron alimentos es por si acaso la municipalidad de Anta, de Cusco, ¿no? Y que fue una iniciativa bien interesante, claro. De la cual deberían aprender otros gobiernos. O sea, no tienes la plata, pero te puedes organizar de tal modo que puedes mandar recursos y puedes sostener a esa población. Cuando se quiere, y se otros puede. Gobiernos regionales, claro, otros gobiernos regionales simplemente han dicho, no tengo la plata, no lo hago, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que en este momento lo que debe hacer es tratar de dar una dirección técnica primero, distribuir los recursos y evitar que suceda lo que está pasando. Hay mucha gente que está retornando por sus propios medios, y ese es otro tema que tampoco saben cómo resolverlo, porque están en este momento, por ejemplo, el viceministerio de Gobernanza decía, ya estamos viendo qué vehículos se van a ir, si se habilitan vuelos o no, y uno les decía, pero señor, ya ese es un tema,
pero ¿sabe usted que ya hay gente llegando a sus regiones, que están en la puerta de las regiones, digamos, en el límite, esperando que los dejen entrar? Entonces se han movilizado por sus propios medios, han sobrevivido a una caminata que realmente han habido muertos, que eso es una cosa que no se visibiliza. 2 muchachos en Apurímac murieron ahogados por tratar de, como no les daban el permiso para ingresar, quisieron cruzar por el río y se ahogaron, se murieron. Esta señora que llevaba a su hijo enfermo en brazos y se le murió en brazos, es otro escándalo. Entonces la gente se está moviendo por sus medios, se está muriendo, y los que llegan y sobreviven en realidad tienen que tener una atención. En Cajamarca, por ejemplo, han habido a la entrada gente que se quedaba en la carretera porque no los dejaban entrar 3, 4 días sin atención, tirados, durmiendo en la carretera. Ha tenido que haber un nivel de presión para que luego, incluso lo primero que se mandó es policía y ejército que les dispararon para que retrocedan, ¿no? Disparos al aire, por supuesto, disuasivos, pero eso era muy sobrecogedor, ¿no? Como alguien que intenta regresar a su casa y es recibir a balazos. O sea, es terrible. Entonces, lo que decía, y ahí nos dio una lección las rondas campesinas. Las rondas campesinas sacaron un pronunciamiento diciendo: señores del gobierno, no queremos a la entrada de nuestros lugares piquetes con policía y ejército recibiendo a la gente a balazos. Queremos que haya personal de salud destinado para que ahí les hagan sus pruebas y los dejen entrar a nuestros hermanos. O sea, menos represión, más asistencia, ¿no? Le escuché a algunos gobernadores regionales, no tengo en este momento el nombre, pero lo tengo apuntado, en el sentido de que no querían que vinieran sus paisanos a sus tierras porque tenían el temor de que vengan infectados. Exactamente. Miren, ha habido varios de esos casos. Yo realmente he tenido confrontaciones muy fuertes con algunos gobernadores porque creo que en este momento lo que menos hay que azuzar es al conflicto, ¿no? Muchos respondieron diciendo: miren, no, acá cerramos fronteras y nadie entra. Doctora, nadie entra ni nadie sale, ¿no? Congresista, a propósito de conflictos, como ya estamos por terminar la entrevista, ya me están haciendo señas, quería aprovechar para hacer la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado en el Congreso con el tema del impuesto a la fortuna, el impuesto a los ricos? Se lo pregunto porque esto lo promovió el Frente Amplio y hace días nada más la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, que no es precisamente izquierdista como usted, sostenía que el gran problema de Latinoamérica es que los ricos no quieren soltar un poco de su dinero. Exactamente. Miren, nosotros como Frente Amplio, justamente mi persona con la congresista Rocío Silva Santisteban tenemos ya un proyecto de ley para hacer que se genere un impuesto a las propiedades y a los ingresos de los grandes millonarios de nuestro país, que hay muchos, ¿no? Y que realmente creo que, como en otros países, porque esto no es un tema de izquierdistas, por si acaso, en Latinoamérica hay varios casos, en el propio Colombia, que no está gobernado por izquierdistas, hay un impuesto a la riqueza, en Argentina hay un impuesto a la riqueza, en varios países en Uruguay hay impuesto a la riqueza, y a nivel de Europa, Alemania, España, Bélgica, tienen impuesto a la riqueza. Entonces no es un tema de izquierdismo ni de comunismo, este es un tema de justicia social. El que tiene más riqueza tiene que tributar. Lo que pasa es que por años en nuestro país lo que ha sucedido es que los ricos han generado mecanismos de elusión tributaria y con eso, claro, pagan sus impuestos y dicen: ya yo estoy contribuyendo, cuando lo que están haciendo es eludiendo. Por ejemplo, el llevar su dinero a cuentas offshore fuera del país es un mecanismo de no pagar el impuesto. Entonces, si no pagan el impuesto, se les tiene que imponer un impuesto especial sobre todo lo que ellos ostentan como riqueza, y tienen que empezar a pagarlo dentro de nuestro país, sobre todo en este momento de cara a la situación que tenemos ahora de mucha necesidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Congresista, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.